Y ahora pasamos a las neoplasias, que es la que la mayoría de gente tiene miedo a responder, pero vamos a ver solamente las palabras claves para que ustedes recuerden en este caso de neoplasias, ¿no? A ver, en una leucemia aguda va a haber un aumento de células patológicas clonales anormales que se llaman blastos. Entonces, vamos a tener dos tipos de leucemias. Las leucemias agudas y las leucemias crónicas. ¿Ok? Ese es un punto. El siguiente punto que quiero que recuerden es de que nosotros tenemos a nivel de los linfocitos, perdón, a nivel de las células hematológicas, tenemos una serie que son los serie mieloide y las células de la serie linfoide. Los linfoides pues se dividen en células linfocitos B y linfocitos T. Y por ahí los natural killer, ¿no? Y las mieloides, pues los granulocitos. Acá tenemos a los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, a los monocitos, a los macrófagos, ¿ok? Entonces, estos son la serie mieloide. Por lo tanto, pueden haber leucemias agudas de estirpe mieloide y de estirpe linfoide. Pueden haber leucemias crónicas de tipo mieloide y de tipo linfoide, ¿ok? Solamente con eso, que ustedes lo recuerden, ya tienen mucho. Entonces, estos blastos que yo les decía, van a infiltrar patológicamente la médula ósea. Entonces, esta infiltración, lo que ocurre, lo que va a pasar es que a nivel de la médula ósea, que normalmente produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, cuando hay una infiltración, va a quitarles espacio a estas células. Por lo tanto, las manifestaciones que vamos a tener en un paciente que tiene una leucemia es la siguiente, que va a tener anemia, va a tener infecciones y va a tener sangrado. Ojo, no en todos se presenta lo mismo, pero típicamente ese es el típico paciente con leucemia aguda. Leucemia aguda, a diferencia de la crónica, la presentación es como lo dice, aguda. El típico paciente es un paciente que va a venir con una historia corta, un tipo de enfermedad corto de 1 a máximo 2 semanas. ¿Ok? Entonces este paciente no va a tener trombocitosis. Estos blastos, además de que van a infiltrar la médula ósea, pues también van a infiltrar el hígado y el vaso. Pueden infiltrar encías, piel, y eso va a depender del tipo de anemia que vamos a encontrar. Perdón, de leucemia que vamos a encontrar, ¿no? Va a depender del tipo de leucemia. Muy bien. ¿Cuál es la principal causa de morbimortalidad de pacientes con mieloma? Entonces, ¿qué es el mieloma? En el mieloma múltiple, nosotros, recuerden, teníamos linfocitos B. Estos linfocitos B van finalmente al ya producir o hacer una diferenciación, van a producirse y van a convertirse en células plasmáticas. Estas células plasmáticas van a tener la función de desarrollar inmunoglobulinas. ¿Qué tipo de inmunoglobulinas conocen? La inmunoglobulina G, M, A, D. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el mieloma múltiple lo que ocurre es de que hay una evolución clonal, proliferación clonal anómala de células plasmáticas que van a producir inmunoglobulinas, pero inmunoglobulinas no funcionales. ¿Ok? Y por lo tanto, estas inmunoglobulinas van a producirse con picos, es decir, ya no van a producir las 5 tipos de inmunoglobulina que tengamos, sino van a producir solamente un tipo de inmunoglobulina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la principal causa de muerte en el mieloma múltiple? Como estas inmunoglobulinas no van a funcionar adecuadamente, este tipo de, las inmunoglobulinas nos dan una defensa de infecciones con una defensa humoral. ¿Ok? Entonces, la principal causa de morbo y mortalidad de mielomas múltiples es las infecciones bacterianas. ¿Cuál es la segunda causa de morbo y mortalidad en pacientes con mieloma múltiple? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuál es la segunda causa? Muy bien, Christopher. La A, insuficiencia renal. Así es. Muy bien, Christopher. Entonces, esto es básicamente la fisiopatología. Entonces, va a producir inmunoglobulinas, picos de inmunoglobulinas que van a ser anómalas
y no van a tener esa función adecuada de cubrirnos con una inmunidad humoral. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir viendo porque hay varios casos de mieloma múltiple. Ahora, a ver, acá hay un caso reciente. Dice, el niño presenta palidez, tiene petequias, tiene patosplenomegalia y adenomegalias inguinales axilares y cervicales. Entonces, si nos dicen un niño que presenta petequias, lo primero que de repente podríamos pensar es que se trata de un PTI. Sin embargo, ninguna trombocitopenia inmune, ninguna cursa con hepatoespleno, y mucho menos con adenopatías. Entonces, esos blastos que yo les había dicho pueden infiltrar tanto órganos como ganglios. Y esto se ve en las leucemias agudas. ¿Ok? Leucemias agudas. Niño de 10 años que acude a consultar por presentar sangrado y anemia de forma aguda. Después de hacer una punción, en él se diagnostica leucemia. Ok, acá va a haber un problema. ¿Por qué? Porque está mal planteado. ¿Por qué? Porque el aspirado de médula ósea, nosotros a menores de 18 meses le hacemos a nivel tibial. En niños no se recomienda, en realidad no se recomienda, es una recomendación, no se recomienda hacerlo en el esternón. En adultos sí, no se recomienda hacerlo en el esternón. Y en general, ¿cuál es la mejor forma de tomar una aspirada de médula? En la espina ilíaca superior. Izquierda o derecha, cualquiera de ellos. Es decir, a nivel de las caderas. ¿Ok? Entonces acá dan como respuesta, si no me equivoco, al esternón. Pero en realidad no es una recomendación en niños, ¿no? Mejor hubiese sido que pongan una pregunta con niños menores de 18 meses y la tibia era la respuesta, ¿no? Pero les comento esto porque de repente puede variar la pregunta en ese sentido, ¿no? No es fémur, es tibia. Escolar de 8 años con diagnóstico del LA, de cuyo control encontró en hemograma leucocitos totales de 10.000, 35% de segmentados, 35% de segmentados, 5% de bastones, 50% de linfocitos y 10% de monocitos. ¿Cuál es el recuento absoluto de neutrófilos? Es una muy buena pregunta. A ver, ¿cuál creen? A ver, vamos, vamos. Muy bien, Dorothy. ¿Por qué 4.000? Renzo, ¿por qué 4.000? Así es. Muy bien, muy bien. Así es, se suma las formas maduras, que son los segmentados, y las formas inmaduras, que son los bastones. Básicamente este nombre lo toman por la forma, ¿no? Los neutrófilos que forman como bastones tienen esta forma. Mientras que los neutrófilos segmentados ya tienen las segmentaciones que había descrito anteriormente, que son máximo hasta 5, como auriculares. ¿Ok? Entonces, cuando hay infecciones hay una desviación izquierda y básicamente la desviación izquierda es por aumento de los bastones cuando hay infecciones agudas, ¿no? Entonces, acá la suma de 35 más 5, 40% de 10.000 es 4.000. Muy bien. El cromosoma Filadelfia se presenta entonces, acá, vamos a ver rápidamente. Las leucemias linfáticas crónicas y las leucemias mieloides crónicas. Las leucemias crónicas, ambas, la sintomatología es de manera pausada, crónica. En las leucemias mieloides crónicas, ambos son adultos mayores. El caso típico estoy hablando, ¿no? Porque si me dicen, no, doctora, yo he visto un paciente que tenía 35 años que tenía LC, porque dice que adultos mayores. No, estoy hablando del caso típico para examen. ¿Ok? Entonces, en adultos mayores se va a presentar. La leucemia mieloide crónica tiene una mayor afinidad hacia el vaso. Por lo tanto, la típica persona va a venir que es una paciente que en un examen observó de que había un aumento de segmentados, del total de los leucocitos. Había leucocitosis, pero a predominio de segmentados, a predominio de monocitos, a predominio de neutrófilos en general, ¿no? Segmentados y abastonados.
¿Ok? Entonces, esta leucemia va a infiltrar principalmente el vaso. ¿Y qué es lo que va a dar de síntomas? Son pacientes adultos mayores que les va a decir, doctora, yo tengo, como y como muy poquito porque me lleno. Eh, y ustedes le van a palpar y va a tener una esplenomegalia bien palpable, bien grande. ¿Ok? Esta patología va a tener ya una causa definida, que es la translocación 922 del cromosoma Filadelfia. ¿Ok? Esta translocación lo que va a dar es este cromosoma Filadelfia anómalo y se va a dar en la leucemia mieloide crónica. ¿Ok? El tratamiento es con inhibidores de tirosina quinasa, imatinib, ponatinib, etcétera, dasatinib, etcétera. Ahora, ¿cuál es la típica presentación de la leucemia linfática crónica? Me parece que hay una pregunta más adelante. A ver, vamos a verla más adelante. Sí, más adelante la voy a escribir. Varón de 56 años que presenta lumbalgia crónica y en estudios vemos plasmocitosis medular del 20% con una inmunoglobulina G de 2.5 gramos con lesiones líticas. Entonces, recordar, típica presentación de un paciente que tiene, a ver, vamos a ver, me respondieron, mieloma múltiple. Muy bien. Típica presentación de un paciente que tenga mieloma múltiple. Los síntomas son los síntomas CRAP. ¿Ok? CRAP por hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia, y acá es bone disease, o sea, enfermedad ósea. Es el típico paciente adulto mayor que va a tener dolor óseo, va a tener insuficiencia renal, hipercalcemia y va a tener anemia. Entonces, recuerden esto porque les va a servir mucho para los diferentes casos clínicos que son demasiados en realidad que ponen siempre en mieloma múltiple. Entonces, les decía, el diagnóstico se da con estos síntomas más un aspirado medular en el que vamos a encontrar más del 10% de células plasmáticas anómalas. Entonces acá el paciente tiene 20%, tiene una inmunoglobulina G elevada, que por cierto es la más frecuente, G, elevada en 2.5 y va a tener lesiones líticas a nivel de la columna cervical, de la columna vertebral, perdón. Entonces acá el diagnóstico es mieloma múltiple. Es el típico caso de un mieloma múltiple. Y así nos van a poner un montón de casos más. Varón de 60 años con dolores óseos, signos de compresión medular, hipercalcemia, fracturas patológicas y otra cosita acá que le ponen síndrome de hiperviscosidad. Las inmunoglobulinas, por ser gigantes, grandes, al haber un aumento de estos a nivel sanguíneo, van a producir viscosidad. ¿Y qué es lo que va a tener el paciente? Va a tener se le va a nublar un poco la vista, va a ver un poco no normal, inclusive podría tener hasta infarto. Acá el diagnóstico también es mieloma múltiple. Muy bien. Mujer de 65 años con osteoporosis, con dorsalgia, palidez, hemoglobina en 8.5, leucocitos 3.900, plaquetas 119.000, proteínas en 8.5 con albúmina 2.5. Entonces, cuando hay una disociación albúmina, globulina, perdón, una disociación albúmina-globulina, acá va a haber un problema. Normalmente la albúmina está en mayor concentración que la globulina. Sin embargo, recuerden que las inmunoglobulinas forman parte de las globulinas. Entonces, al haber un aumento de las globulinas, hay que sospechar también de un paciente que tenga una mieloma múltiple, ¿no? Va a tener un calcio en 3 elevadísimo, una creatinina en 1.8 también elevado. Diagnóstico, mieloma múltiple. Varón de 70 años con dolor de espalda, extremidades al deambular, astenia de 5 meses de evolución, palidez, tiene hepatoesplenomegalia, anemia, hipercalcemia, azoemia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Mieloma múltiple. Todas son mieloma múltiple, las respuestas. ¿Ok? Mieloma múltiple. Varón de 67 años que en el último mes le duelen todos los huesos, tiene una hemoglobina baja, 9.1, un volumen de sedimentación globular de 90, elevado proteinograma electroforético con pico monoclonal. El proteinograma electroforético básicamente es un gel de agarosa en el cual corre en la sangre y ven qué proteína que normalmente debería tener esta forma.
esta forma. ¿Ok? Ese es el corrido electroforético de las proteínas normales, normalmente. En la mieloma múltiple lo que vamos a encontrar es este pico monoclonal de la parte de las globulinas. ¿Ok? Esta es la albúmina. ¿Ok? Pero acá hay un pico monoclonal anormal. Calcio elevadísimo, también mieloma múltiple. Paciente con linfoma de Hodgkin con síntomas B. ¿Cuáles son los síntomas B? Ya, eso sí está fácil. Respóndanla. Fiebre. ¿Qué más? Dolor óseo, no. Fiebre, ¿qué más? Baja de peso, muy bien, Daisy. Y diaforesis nocturna. Vamos a apurarnos un poquito porque ya estamos en tiempo. Muy bien, estos son los síntomas de paciente que tiene un linfoma. Ojo que también pueden haber síntomas muy parecidos en tuberculosis, así que ojo, hay que tener en cuenta eso. Ya habíamos hablado del síndrome de lisis tumoral, no se caracteriza por... ¿Cuál sería la respuesta acá? Ya tienen que responderlo ustedes. Muy bien, hipercloremia. Muy bien, chicos. Varón de 23 años que refiere sangrado fácil en las encías, al examen palidez, ausencia de gingivitis, punta de vaso palpable, hematocrito en 31, leucocitos 2300, plaquetas en 100.000, y en la frotis de sangre periférica vemos cuerpos de agua. Entonces les decía, habían dos tipos de leucemia, las linfáticas agudas y las mieloides agudas. Las linfáticas tienden a ir hacia los testículos, hacia el sistema nervioso central, a infiltrar. Las leucemias mieloides agudas, al contrario, les gusta infiltrar la piel, les gusta infiltrar las encías, sobre todo la variedad M4, M5. ¿Ok? Entonces, y uno de los diagnósticos patognomónicos en los cuales nosotros nos encontramos en la médula ósea o en la lámina periférica es encontrar unos cuerpos de agua. Imaginemos que este es un blasto con un núcleo anormal, con nucleolos todos feos, y las varillas que vemos acá, que a veces les llaman varillas de Auer o cuerpos de Auer, son inclusiones acá en el citoplasma de color morado. Esos son los cuerpos de Auer. Entonces, cuando ustedes lean cuerpos de Auer, definitivamente es una leucemia mieloide aguda. Muy bien. Las células patognomónicas de enfermedad Hodgkin son, células de red Stemmer, que son células binucleadas gigantes que tienen forma de un búho. ¿Ok? Porque son binucleadas gigantes. Así te parece. Muy bien. Signo de Hoster en enfermedad de Hodgkin. El paciente tiene múltiples adenopatías y cuando consume alcohol, le comienzan a doler estas adenopatías. Entonces ya dice, no, doctora, ya no consumo alcohol porque me duele mi cuerpo. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál es la localización más frecuente del linfoma no Hodgkin? Cuando está en el tracto gastrointestinal, es la localización más frecuente. ¿En qué parte del tracto gastrointestinal es más frecuente? A nivel del estómago. A nivel del estómago le sigue el duodeno.